Señal directa. Continuamos en Señal Informativa. Ya está con nosotros en el estudio Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos con su colaboración de esta semana? Augusto, muy buenos días. Qué gusto saludarte. Sonia, igualmente, buenos días. Belén, buenos días. Buenos días a las y los televidentes y radio escucha. Como parte de los actos para dar forma al Plan Nacional de Desarrollo, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró el domingo anterior desde Palacio Nacional, en el viejo rincón que durante tantos años ocupó la tesorería de la nación para más simbólico, la abolición de la política económica neoliberal que va aparejada, dijo el presidente, del pillaje antipopular y entreguista. Dadas las condiciones generales del país y muchas de las particulares, no podemos sino celebrar que al fin se plantea un viaje contundente en las formas y los fondos de la economía que terminó, luego de 4 décadas, por trastocar y poner en segundo término las necesidades de la sociedad. Primero los imperativos de las reglas financieras y económicas y de lo que sobre, como cantó Chava Flores, coges de ahí para tu gasto social. Con un agravante mexicano, la corrupción, que exacerbó los efectos nocivos de lo que originalmente nació como búsqueda de orden en el gasto público de los países del tercer mundo, como se llamaba entonces a las economías emergentes de hoy, que estaban inconcebiblemente endeudadas. ¿Cómo olvidar aquellos años a mediados de los 80, cuando por un lado Fidel Castro, secundado por Alan García en Perú y por algunos otros, con México aparentemente indeciso, pugnaba por determinar una suspensión de pagos unilateral y poner a las grandes potencias a sus instancias financieras de control, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en jaque? Y, por otro, las potencias capitalistas presionaban para que cada cual honrara los compromisos firmados. Eran las postrimerías de la Guerra Fría, la Unión Soviética en los estertores y así sus satélites. Una idea política entraba en hibernación y un concepto económico que portaba su propia noción política se alzaba con el triunfo. Si el socialismo real había demostrado que no propiciaba más justicia y tampoco era productivo, lo que se imponía era seguir el ejemplo de quienes presumían opulencia, libertades y derechos, aunque fuera según el paradigma de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Primero la productividad abstracta, consecuencia directa del capital bien invertido en busca perpetua de acumularse, no la objetiva que es fruto también de la labor de los trabajadores y las trabajadoras. Fidel Castro se quedó con las ganas y acabamos por aceptar las condiciones de los acreedores. Las conocimos como el consenso de Washington, que a grandes rasgos es batalla contra el déficit público, en nuestro caso, gasto excesivo unido a emisión irreflexiva de moneda, mermar la progresividad impositiva, esto es, que el fisco no cobrara más impuestos o no muchos a los más ricos, privatizar las empresas de las que el gobierno fuera accionista mayor, liberalizar el comercio y los mercados de capitales internacionales, reducir las restricciones a la inversión extranjera y, muy importante, dulcificar las normas del mundo laboral, hacerlas más sabrosas para las empresas en detrimento de las y los trabajadores. En este punto México fue cauto, formalmente, aunque informalmente permitió prácticas como el outsourcing. En suma, el mercado en plan de gran dictador para la asignación de recursos en la economía con un parámetro central, la productividad. Y así se sobreentiende el sector privado como motor y timonel y el sector público mero grumete o, si acaso, promotor de la política social de cuño asistencialista. La tesis fue: la productividad traerá riqueza y esta desarrollo. Lo primero se cumplió. México está entre las 15 economías más grandes del mundo. Lo segundo, no. Somos una nación profundamente desigual, con prácticamente la mitad de la población en la pobreza y con más de 10 millones de personas en pobreza extrema, es decir, que subsisten con menos de 40 pesos al día. Pero no fueron únicamente las condiciones financieras de los que reclamaban el pago de una deuda, impusieron un complemento social. Adiós al Estado que procuraba la justicia y distribuiría la riqueza, porque el único requisito para que la cosa fuera exitosa, según el famoso consenso, era que por ningún motivo legal o ético
se impidiera la libre acumulación de capital y su constante ir y venir según conviniera a los capitalistas. Más pobres a cambio de presumir cada año a uno de los hombres más ricos y de contar con centros comerciales y supermercados como en con mercaderías como en cualquier ciudad tejana. Toca decir que la disciplina en el gasto tuvo también efectos en el rico norte, a cuyos países impusieron una lucha contra el déficit público y, al menos en Estados Unidos, lástima, no lo logró. Su muy ancho y profundo déficit es una espada de Damocles siempre pendiente sobre la cabeza de la potencia número uno. Esto no quiere decir que no hiciera el esfuerzo. Recortó gastos en, por ejemplo, educación, en salud ni se diga. El fracaso de la reforma de Obama en este rubro está rectamente unido al neoliberalismo. Estados Unidos es, como cualquier país atenido al modelo económico vigente, productor de pobres, solo que su capacidad de propaganda consigue meter sus inequidades debajo del tapete. Tremendamente reducido, este es el camino que nos llevó por el neoliberalismo, además de la ya referida corrupción. Pero si queremos matizar el talante perverso de tantas y tantos de los que supusieron que la bonanza sería eterna y que por tanto no importaba distraer un poco para su beneficio, tendríamos que añadir a la fórmula la incompetencia para administrar los bienes comunes y a uno de los gestos más dañinos de nuestro sistema político, la temporalidad sexenal, como si no hubiera un antes y el después, ¿qué más da? Paradójicamente es la vía que llevó a México a los brazos de López Obrador, quien, consciente de esta historia y con su dosis de prejuicios, declaró la abolición del esquema neoliberal y de su primo hermano, el pillaje. Aún no deja claro cómo será el tránsito a lo otro nuevo, aunque mencionó varios de sus atributos morales: honradez, honestidad, confianza, y delineó horizontes vagos: bienestar, primero los pobres, ordenamiento político y convivencia entre los sectores sociales. Lo que aún no perfila contundentemente es la fortaleza del Estado que sí pasa por la confianza, pero asimismo sobre una estructura institucional sólida y un Estado de derecho explícito que dé certeza a cada integrante, individuo y sectorial. Porque más allá del modelo y sus características, una cosa es cierta: si queremos que México gane en justicia, no podemos prescindir de nadie, salvo de los corruptos y de los criminales. Por lo que el posneoliberalismo que anuncia López Obrador debe, para así diferenciarse, ser incluyente. Un Estado fuerte, regulador sin timideces y que provea seguridad pública, aunado a una iniciativa privada que tenga certidumbres y asociada al plan en un marco de libertades y derechos. En fin, si el posneoliberalismo es en verdad otra cosa, no tendría que ser concebido a partir de un voluntarismo personal, por bien intencionado que sea, y tampoco tendría que ser selectivo con sus públicos. Es la hora de todos y todas, con los pobres por delante, de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, pues vaya situación compleja esta de romper esquemas o romper sistemas, como aseguran puede suceder los nuevos gobiernos, Augusto, cuando creo que todos estaremos de acuerdo en las causas de un movimiento como este, por la generación de pobres, por la exacerbada corrupción, por la manera en que pues se distribuían los recursos, incluso los públicos, a beneficiar a determinadas empresas, a beneficiar a funcionarios públicos. Pero luego ahora vemos también pues esquemas que no convencen, que nos dejan bastantes dudas con respecto a si se está siguiendo la vía correcta para salir de la grave crisis en la que estaba México como sistema en su totalidad, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Este estado de cosas no se va a mudar simplemente porque alguien declare que ya lo abolió, como abolir la esclavitud. Hay que poner cosas concretas en funcionamiento y sí, como bien dices, y como queda dicho en la colaboración, lo que vemos en específico no parece por lo pronto sino una muda de élites, poner a unos y quitar a otros. El sistema económico es un asunto muy complejo que podría cambiar si el Estado decidiera
jugar el papel de regulador. Pero para que el Estado pueda hacer eso necesita instituciones muy fuertes. Y por lo que llevamos contemplado hasta el momento de estos 100 y tantos días del gobierno de López Obrador, él prefiere la relación directa con las personas, prescindiendo, inclusive clausurando instituciones, con lo que no parece que vayamos a ver otra cosa, sino la relación directa de un presidente con sus gobernados en transferencias monetarias que realmente no van a cambiar el modelo económico que, es verdad, urge cambiar aquí y en todo el mundo. Claro, porque volver a hablar de centralismo, de romper reglas del federalismo, de la paternidad asumida desde el gobierno, pues no parece ser la salida a todo lo que se dice que está mal, ¿no? No, más bien parece un camino en reversa. Sí, necesitamos inventar algo nuevo, pero insisto, lo fundamental es que el Estado y el gobierno que tenemos para conducir los destinos de la sociedad sean fuertes institucionalmente, sean fuertes al generar confianza entre todos los sectores y darle a cada uno de estos el papel que le corresponde. Por supuesto, sancionando los abusos, sancionando los excesos, pero de entrada sin prescindir de nadie o sin dirigir exclusivamente a un público, porque no caeremos sino en lo mismo con diferente vestidura. Claro, porque podríamos, por ejemplo, revisar el tema de las organizaciones de la sociedad civil que tan cuestionadas han sido por los excesos que está documentado se dieron. Sin embargo, ¿cómo llegamos a este punto en que la sociedad civil empezó a hacerse cargo de responsabilidades que le corresponden al Estado? Pues justamente por un Estado que no fue tan eficiente y que además tuvo que recargarse en la sociedad para poder prestar determinados servicios, ¿no? Claro, la sociedad civil o los partidos políticos o los políticos mismos, la clase política o la clase empresarial, no tiene un solo sesgo de un tipo o de otro. Hay sociedad civil que hace cosas magníficas que, como bien dices, suple lo que el Estado y sus gobiernos no han podido hacer, pero también, por supuesto, hay sociedad civil que solo está para su propio beneficio. Bueno, no tomemos el machete, llegamos a un corte bruto sobre las cosas, sino repensemos con quién vamos a construir esto. Y me parece que la respuesta es con prácticamente todos, salvo, como dije, los criminales y los corruptos. Claro que sí. Augusto, muchas gracias, un placer escucharte. Al contrario, Sonia, Belén, buenos días a todas, buenos días a todos. Muchas gracias, Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco.